Entendido, aplico las reglas que indicaste y reescribo el fragmento en español localizado. México con estilo rica en emoción dramática, rústica, cotidiana, y con los nombres cambiados según tu lista. Aquí tienes la versión reescrita del pasaje que enviaste. Esa noche, el viento había ido aumentando sin tregua, raspando las amplias llanuras de Wyoming y colándose por las endijas de las paredes de la cabaña de Elias Ely Red Hawk. La choza era vieja anterior a la guerra con rendijas que ni el barro ni las reparaciones lograban sellar del todo. Con los inviernos que llevaba ahí Eli, ya estaba acostumbrado a ese sonido. Hacía 3 inviernos que había comprado la tierra y prefería vivir casi siempre solo. Casi todas las noches se sentaba a la mesa, remendaba arreos, fumaba o leía a la luz de la linterna, hasta que los ojos le ardían. Pero esa noche se había recostado temprano. El cielo había quedado cargado de nubes al ocaso y sabía que la temperatura caería de golpe. Eli estaba tendido en la catre contra la pared de más allá, un brazo bajo la cabeza, y el otro colgando por el borde, los dedos cerca del cañón del rifle que tenía apoyado a mano. Su sombrero cubría el rostro, pero los ojos no estaban cerrados. Rara vez lo estaban a esas horas. Dormir no le venía fácil. La guerra lo había dejado así ligero para despertarse atento a cualquier ruido. Tiempo atrás en Tennessee, esa cautela le había salvado la vida más de una vez. Hoy le hacía compañía en una cabaña que quedaba demasiado callada cuando el viento se calmaba. Tenía 39 años, la piel gastada por jornadas largas e inviernos duros. El azul pálido de su guerrera de caballería se había desvanecido casi hasta la fibra, los puños deshilachados de tanto remendar. Las botas estaban junto a la puerta y el revólver colgaba del clavo al lado, siempre al alcance del brazo. La vida allí era simple, reparos fijos. Cuidar el ganado. Revisar las líneas una vez a la semana, trocar por provisiones cuando hacía falta. No esperaba problemas, tampoco esperaba compañía. Por eso el ruido le hizo incorporarse de golpe. Al principio fue leve, apenas un roce de pies afuera de la puerta, pero no sonó a viento. Eli distinguía bien entre viento y peso. Se quedó inmóvil, cada músculo tenso, escuchando. El sonido volvió un quejido suave de la tabla del porche. Movió las piernas fuera de la catre, la mano cerrándose en el rifle. No lo alzó todavía. Apoyó el cañón sobre las rodillas y esperó. El pestillo no resonó, la puerta no se abrió de par en par. En lugar de eso vino una pausa lo bastante larga como para oír el viento bajar, y luego el crujido más débil cuando la puerta cedió. Había alguien dentro. Ya estaba de pie, los dedos de los pies desnudos, hundiéndose en el suelo frío. ¿Quién anda ahí?, preguntó sin obtener respuesta. Avanzó lo justo para alcanzar la linterna sobre la mesa y encender un fósforo que chisporroteó. La luz inundó la estancia, proyectando sombras largas en las paredes. Fue entonces cuando oyó crujir la cama detrás suyo. Se dio la vuelta en un instante, rifle medio alzado, y vio una forma bajo la manta. No era cualquiera, una mujer se había deslizado en su cama en un abrir y cerrar de ojos. Estaba acurrucada en el borde, la espalda contra la pared como un animal acorralado. El pulso de Eli se aceleró. «Sal de ahí», dijo con voz áspera pero firme. La mujer se estremeció pero no se movió. La luz le iluminó el rostro, piel bronceada, joven, no más de 24 años. Apache por el cabello negro y largo, salvaje sobre los hombros, y por los rasgos angulosos de las mejillas. Andaba descalza. Los pies estaban agrietados y llenos de ampollas, un tobillo hinchado. El vestido, si podía llamársele así, estaba rasgado por delante, colgando suelto y dejando ver la línea profunda del pecho y la suciedad que cruzaba la clavícula. La falda estaba hecha jirones arriba del muslo y la sangre seca le oscurecía la tela. Olía a humo y a sudor como si hubiera corrido días enteros. Por un segundo la primera reacción de Eli fue levantarla y empujarla afuera. Ese era su lugar, su rincón, lo único que le pertenecía en el mundo. No soportaba extraños que entrasen y se arrojaran bajo su manta como si fuera casa ajena, pero ella no hablaba, no rogaba ni intentó esconderse. Lo miraba con ojos negros y muy abiertos. No suplicaba, no desafiaba, simplemente esperaba a ver qué haría. Y eso lo detuvo.
Si hubiera suplicado él, se habría endurecido y le habría dicho que no. Si hubiera mentido, se habría vuelto frío, pero no lo hizo. Se quedó en silencio y tensa los hombros pegados, lista para huir al primer movimiento brusco. Ellie maldijo entre dientes y bajó el rifle. Cruzó la silla junto a la pared, buscó la manta de lana extra y se la lanzó con un gesto más seco de lo que pretendía. «Quédate ahí», gruñó. «No me toques». Ella asintió despacio, las manos temblando, y se envolvió con la manta encogiéndose más contra la pared. Ellie volvió a la mesa, apagó el fósforo y dejó la linterna con poca llama. Se sentó en el borde del acatre, el rifle sobre las rodillas, y se quedó largo rato mirando el fogón apagado, escuchando el viento y la respiración de ella. Ya no era miedo lo que sentía, era algo más difícil de nombrar. Sabía que la mujer traía problemas. Nadie llegaba así sin historia que pudiera traer más hombres a su puerta. Podía mandarla a marchar al amanecer, lavarse las manos y volver al silencio que lo había conservado vivo tanto tiempo. Pero la imagen de sus pies agrietados y los moretones en los brazos no lo dejaban. Lo que fuera que la perseguía ya la había dejado en huesos y desesperación, y no se sentía capaz de ser quien rematara esa humillación. Cuando finalmente se recostó otra vez, el rifle quedó a su alcance, y escuchó cada bocanada de aire de ella, hasta que el viento los cubrió a los dos. Finalmente, cuando se volvió a renostar el rifle, quedó otra vez junto a su mano, y cada sentido permaneció alerta siguiendo el compás de la respiración de ella, hasta que el viento terminó por ahogar todo sonido. Dormir no llegó fácil, y por primera vez en años Elias Ellie Red Hawk no estaba seguro de querer dormir. El amanecer apareció gris y áspero, con una claridad que hacía que todo pareciera más helado. Ellie se despertó, antes de que el sol lograra alzarse sobre el horizonte como siempre hacía. La costumbre le llevó los ojos al borde lejano del catre. Ella seguía ahí una figura pequeña bajo la manta. Su cabello oscuro se derramaba en mechones desordenados sobre el rostro. Por un momento pensó que quizás se había escurrido en la noche, pero enseguida la vio moverse un murmullo saliendo de su garganta mientras se arropaba más fuerte. Ellie colgó las piernas fuera de la cama y se levantó los huesos rígidos tras una noche medio en vela. Fue al fogón, removió las cenizas y logró un pequeño fuego antes de bajar la cafetera de lata. El sonido conocido del agua contra el metal llenó el silencio dándole firmeza. Necesitaba lo normal. Cuando el olor del café se expandió por la cabaña, ella se incorporó despacio aún aferrada a la manta sobre los hombros. Sus ojos lo encontraron enseguida atentos, pero sin pánico. «¿Sigues aquí?», murmuró él más para sí que para ella. Ella no respondió. Ellie sirvió 2 tazas, dejó una cerca de donde estaba sentada y tomó la suya en la silla. «Está caliente», dijo. Ella vaciló. Luego se descubrió apenas lo suficiente para arrastrarse hacia la taza. Al poner los pies en el suelo, él vio su gesto de dolor. De cerca las plantas estaban abiertas y llenas de grietas, algunas tan profundas que volvían a sangrar al apoyar el peso. «Siéntate otra vez», ordenó más brusco de lo que quiso. «Te vas a desgarrar más». Ella se quedó inmóvil y regresó a la manta. Ellie soltó un suspiro, dejó su taza y buscó en el arcón de la pared, hasta encontrar un tarro de ungüento que usaba para rosaduras y quemaduras de la silla. Se agachó frente a ella, puso el frasco entre ambos y señaló sus pies. «No te muevas». Al principio no reaccionó. Lo observó con esa mirada aguda e imposible de leer, pero al final extendió los pies fuera de la manta. Ellie trabajó en silencio untando el bálsamo en los cortes más feos y vendándolos con tiras limpias de una camisa vieja. La piel estaba helada bajo sus manos, tan fría que la sentía incluso a través de los callos de sus dedos. Cuando terminó, guardó el tarro. «Hoy te quedas adentro», dijo. «Deja que sanen». Ella no contestó, pero tampoco apartó la vista. Ellie cocinó una olla de frijoles y puso un cuenco frente a ella. Al inicio comió con lentitud, como dudando si realmente era para ella, y luego más rápido al entender que él no se lo quitaría. Al acabar empujó el cuenco hacia él y murmuró en voz baja: «Josie». Eli la miró. «Mi nombre», añadió tocándose el pecho. Él asintió con la cabeza. Elías se presentó. «Elías», repitió ella en susurro probando el sonido.
El resto del día transcurrió en un silencio inquieto. Ellie salió a revisar el ganado, clavar unas tablas sueltas en la puerta del granero y cortar más leña. Cada vez que regresaba ella seguía allí, primero junto al fuego, después en el suelo con su costurero. Había encontrado un desgarro en el vestido y lo cosía con puntadas torpes pero decididas. Ellie se apoyó en el marco de la puerta observando. El escote ya estaba cerrado, aunque todavía quedaba bajo, mostrando el borde de la clavícula. El barro se le había desprendido de la piel, dejando marcas como de pintura de guerra en los brazos. «¿De dónde vienes?», preguntó por fin. Ella no levantó la vista. Del sur respondió tras una pausa la palabra pronunciada con cuidado, acento fuerte pero clara. «Te siguen». La aguja se detuvo un segundo. Ella asintió apenas. Ellie sintió que el nudo en su estómago se hacía más hondo, problemas tal como había imaginado. «Puedes quedarte por ahora», dijo despacio. «Pero si llegan, harás lo que yo diga. ¿Entiendes?». Ella lo miró largo rato y al final inclinó la cabeza. Esa noche Ellie dejó el catre para ella y se tendió en el suelo cerca de la puerta con el rifle a su alcance. Todavía no confiaba del todo, pero no iba a echarla al frío con los pies destrozados y hombres quizás pisándole los talones. Al recostarse escuchó su respiración tranquila bajo la manta y contra su mejor juicio sintió que la tensión en el pecho se aflojaba. Por primera vez desde la guerra, la cabaña no le pareció tan vacía. El viento amainó en la madrugada dejando un frío duro y un cielo pálido cuando Ellie se levantó al siguiente amanecer. Se movió despacio para no despertarla, avivó el fogón y salió con el café a revisar el horizonte. El corral estaba tranquilo, el ganado agrupado junto a la cerca. No había huellas ni jinetes. Por ahora eran solo ellos. Al regresar Josie Bell Rawlins, ya estaba incorporada en el catre, la manta en los hombros. Se había trenzado el cabello en una coleta áspera y parecía un poco menos sombra que la noche anterior. Los pies seguían vendados, pero había logrado lavarse los brazos y el rostro en el barreño de la puerta. «Puedes usar más agua si lo necesitas», dijo Ellie señalando el cubo. Ella lo miró de reojo, luego vertió un poco en las manos y se lo pasó por el cuello y la clavícula. La piel de Josie Bell Rawlins estaba tostada por el sol y marcada con moretones que ya comenzaban a amarillar. Elias Ely Redhawk apartó la vista ocupándose con la olla de frijoles que había quedado de la noche anterior, pero la imagen de ella se le quedó prendida en la memoria. Después del desayuno revisó sus pies de nuevo. Las cortadas iban cerrando, aunque aún se veían frescas. «Podrás caminar un poco», dijo él. «No mucho». Ella asintió, y para sorpresa suya empezó a ayudar con los quehaceres del día. Al inicio cojeaba fuerte, pero se negaba a sentarse. Llevó leña al fogón, barrió el piso con una escoba corta hallada junto a la pared y acomodó los pocos platos limpios en el barreño. Ellie la observó un rato aún con el martillo en la mano por estar arreglando una bisagra floja en la puerta. «Ya has hecho esto antes», comentó al fin. Ella lo miró un instante y contestó sin rodeos: «Mantener un sitio». Su boca se apretó antes de añadir en voz baja: «Familia». «Ya no». Volvió a lo que hacía sin explicar más. Para Ellie esas palabras bastaron. Algo se le movió por dentro al escucharlas. Lo que fuera que perseguía a esa mujer no solo la había dejado llena de heridas y descalza, también le había arrebatado a todos los suyos. Más tarde, cuando el sol estuvo alto, ella se agachó junto al fuego para coser de nuevo. Esta vez no era su vestido, sino una de las camisas de él, parchando una manga que la alambrada había rasgado una semana atrás. Ellie se quedó en el umbral mirando cómo se movían sus manos. Las puntadas eran torcidas pero firmes, y fruncía el ceño cada vez que la aguja se atoraba. «¿Sabes coser lo suficiente?», le preguntó. Ella se encogió de hombros. «Mi madre me enseñó, no muy bien». Le mostró la costura torcida con cierta vergüenza. «Aguantará», dijo Ellie, sorprendiéndose a sí mismo con un amago de sonrisa. El día transcurrió así en calma, pero no la calma tirante de antes. Ella comenzó a moverse por la cabaña como si ya fuera parte de ella, aunque nunca se alejaba demasiado del fuego. Hacia la tarde Ellie
Ensilló el caballo para revisar la cerca del norte. Josie apareció en la puerta siguiéndolo con la mirada. «Quédate dentro», ordenó. «Barra la puerta hasta que vuelva». Ella frunció el ceño apenas y luego asintió. Una hora después, cuando regresó, la lámpara estaba encendida y la puerta asegurada tal como le había dicho. Ella la descorrió en cuanto oyó su voz y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Había una olla pequeña de frijoles calentándose sobre el fogón. Había alimentado el fuego sin que él lo pidiera. Comieron juntos en la mesa hablando poco, pero pasándose la sal y el pan con naturalidad. Se sentía distinto. Luego Ellie sacó el rifle y comenzó a limpiarlo sobre la mesa. Josie se sentó en el suelo con las piernas cruzadas mirándolo en silencio. Al cabo de un rato preguntó: «¿Vendrán hombres?». «Hoy no», contestó él, «pero si lo hacen, lo sabré». Ella asintió y calló un buen rato. «¿Por qué me quieren?», se atrevió a preguntar él al fin con voz pareja. Los ojos de ella se alzaron un instante. «No me quieren. Quieren llevarme de vuelta». «Tu tribu», dijo él. Ella dudó, luego negó con la cabeza. «Hombres blancos». «No los míos». Eso explicaba el miedo en sus ojos la noche que se metió bajo su manta. Explicaba también por qué no había vuelto al sur. «Te quedarás aquí hasta que sanen tus pies», dijo Ellie con firmeza. «Después veremos qué hacer». Algo se relajó en los hombros de ella. Se envolvió con la manta y se sentó más cerca del fuego. Y por primera vez, desde que había llegado él, le vio una leve curva de sonrisa en los labios. Más tarde, cuando él cubrió las brasas, ella no se metió enseguida al catre. Se quedó cosiendo junto al calor hasta que el sueño le pesó en los ojos. Cuando al fin se acostó, ya no se acurrucó tan lejos de él como antes. Ellie permaneció despierto escuchando el viento y la respiración suave de ella. Para un hombre que había pasado los últimos años acompañado solo de ganado y silencio, resultaba extraño tener a alguien llenando la cabaña. Pero ya no se sentía una intromisión. Era el inicio de algo que aún no sabía nombrar. Al día siguiente amaneció con luz clara pero mordaz la escarcha cubriendo los abrevaderos y la hierba baja. Ellie se levantó temprano como siempre y encontró a Josie ya despierta sentada en el borde del catre, con la manta sobre los hombros. Miraba el fuego que se apagaba, los ojos perdidos en las brasas. «¿Dormiste?», preguntó él ajustándose las botas. Ella encogió un hombro y luego lo miró. Lo suficiente, contestó con voz baja pero más firme que antes. Él asintió y se ocupó del café. Mientras servía, sacó su pequeña reserva de cecina y la puso en la mesa junto al pan. Ella se sentó frente a él sin que se lo pidiera, ya no guardando distancia. Era un gesto pequeño, pero él lo notó. Después del desayuno revisó de nuevo sus pies. Las heridas cerraban bien, la hinchazón casi había desaparecido. «Caminarás mejor hoy», dijo ajustando las vendas. Ella le regaló una sonrisa leve. «Bien», susurró. La mañana la pasaron en silencio. Ellie partía leña afuera, mientras Josie juntaba astillas y las apilaba con cuidado junto al fogón. Al volver, la encontró limpiando la mesa con un trapo húmedo y luego ordenando las pocas herramientas y provisiones en los estantes. Ya no parecía estar matando el tiempo, estaba reclamando el lugar como suyo. Ella estaba acomodando el espacio como si buscara hacerlo suyo de alguna manera. Al mediodía, Ellie Red Hawk ensilló el caballo y le hizo una seña. «Ven conmigo despacio solo hasta el potrero del sur». Josie Bell Rawlins dudó un instante, luego asintió y lo siguió afuera. Él la alzó con cuidado y la sentó detrás de la silla, procurando no lastimar sus pies. Cabalgaron bajo un cielo pálido, con el viento frío cortándoles la piel, pero ella se mantuvo erguida, sujetando suavemente la espalda de su chaqueta. Eli aprovechó el recorrido para revisar la cerca, deteniéndose una vez a ajustar un alambre flojo. Josie guardó silencio, atenta al horizonte, como si hubiera aprendido a vigilar cualquier movimiento. Al volver hacia la cabaña, preguntó con voz baja: «¿Hombres?». Hoy no, respondió él. Ella pareció relajarse, aflojando las manos que lo aferraban. De regreso, lo ayudó a desensillar el caballo, sacudiendo la manta contra el cerco para quitarle el polvo. Sus movimientos eran más seguros, menos recelosos,
y Eli se sorprendió observándola más de lo debido. Esa noche, tras la cena, la cabaña estaba tibia con el fuego, y olía a frijoles y humo de leña. Eli se sentó a la mesa limpiando su revólver, tarea tan repetida que dejaba a su mente divagar. Pensaba en cómo ella, había montado esa tarde, en cómo había recorrido con la vista el corral como queriendo memorizarlo todo. Había esperado que huyera en cuanto pudiera caminar, pero no lo había hecho. Seguía ahí. Cuando guardó el arma y giró, la encontró en el catre, las rodillas encogidas observándolo. «Deberías estar junto al fuego», dijo sorprendido. Ella negó despacio. «No tengo frío». Eli permaneció de pie un largo momento antes de cruzar la habitación y sentarse en el borde del catre. El aire entre los dos se sentía cargado, callado, pero lleno. «¿Piensas quedarte?», preguntó finalmente. Josie bajó la mirada al suelo y luego, tras unos segundos, lo miró directo. «Si puedo», dijo simplemente. Eli soltó un suspiro largo. Algo dentro de él se alivió al oír esas palabras. «Entonces quédate». La comisura de su boca se levantó apenas la primera sombra de sonrisa que él le veía desde que había llegado. Se acercó con cautela como esperando que él la detuviera, pero Eli no se movió. Cuando su cabeza descansó sobre su hombro, él permaneció quieto dejándola quedarse. El fuego crepitó en la estufa, y el viento golpeó las contraventanas. Pero por primera vez, Eli no sintió aquella presión vieja en el pecho. Cuando ella al fin se apartó para acostarse, él no reclamó el catre, se quedó sentado, hasta que su respiración se volvió profunda. Luego avivó el fuego y se tendió a su lado, dejando un espacio de respeto, pero lo bastante cerca para sentir el calor de otro cuerpo. Esa noche el sueño llegó más fácil, y por primera vez desde su llegada, Eli no soñó con guerra ni con habitaciones vacías. La idea fue madurando con los días siguientes, cálidos apenas lo suficiente para ablandar la tierra, aunque las noches aún la helaban de nuevo. La cabaña olía a humo húmedo, y Eli mantenía el fuego encendido más tiempo para ahuyentar el frío. Cada mañana encontraba a Josie ya despierta, sentada junto a la estufa con la manta sobre los hombros, el cabello suelto por la espalda. Ahora se movía con propósito, sin esperar a que él le dijera qué hacer. Barría el suelo, aireaba la ropa de cama, apilaba la leña antes de que él siquiera se calzara las botas. Una mañana, mientras ella retorcía el trapo con que limpiaba la mesa, Eli se sorprendió mirándola, la curva de su espalda, el vaivén de su cabello al inclinarse. Se obligó a apartar la vista, se puso el abrigo y salió para despejar la cabeza. El barro se le pegaba a las botas mientras revisaba la cerca. Cada poste le recordaba que el mundo afuera no había cambiado, aún había hombres buscándola. Y si llegaban, esa pelea también sería suya. Al volver, Josie estaba junto al fuego cosiendo un parche en la rodilla de sus pantalones de trabajo. Levantó la vista y por primera vez él no vio miedo en su rostro. «Haces demasiado», dijo ella en voz baja. Él respondió con un gruñido corto que rozó la risa. «Alguien tiene que hacerlo». Ella curvó los labios en un gesto casi alegre y siguió con la aguja. Esa noche, tras la cena, Eli afilaba su cuchillo mientras Josie cepillaba su cabello frente al fuego. Lo había lavado y caía húmedo y brillante sobre su espalda. La cabaña parecía demasiado silenciosa. «¿Has pensado en irte?», preguntó de repente, sorprendiéndose a sí mismo. La mano de Josie se detuvo. Giró la cabeza para mirarlo. «¿A dónde?». «De regreso al sur, buscar lo que quede de los míos». Sus ojos se apagaron hacia el suelo. «Ya no queda nadie», susurró. Eli dejó a un lado el cuchillo. «Entonces quédate aquí hasta que decidas otra cosa». Ella asintió una vez como si eso bastara, y volvió a peinarse las puntas. Al apagar el fuego, Eli vaciló antes de extender su manta en el suelo. Cada noche desde que llegó le había cedido el catre, pero algo en su mirada lo detuvo. «Puedes tomar el catre», dijo al fin señalándolo. Josie negó despacio, y entonces hizo algo que nunca antes. Se levantó. Cruzó hasta el catre y se sentó a un lado dejando un espacio para él. Eli se quedó inmóvil un instante. Eli apagó la lámpara. Tras un largo silencio dejó el revólver al alcance de su mano
y cruzó la habitación. Se recostó en su lado del catre, cuidando de no rozarla. El espacio entre ambos parecía cargado de electricidad. El aire estaba demasiado cálido a pesar del frío que se filtraba por las paredes de la cabaña. Al poco rato, Josie Bell Rawlins se movió bajo la manta girándose hacia él. Su mano rozó apenas su brazo ligera como un suspiro. El corazón de Elias, Eli Red Hawk, retumbó en el pecho, pero no se apartó. «Estás a salvo», susurró ella tan bajo que casi no lo oyó. Eli volvió la cabeza hacia ella, distinguiendo sus ojos en el resplandor tenue de la estufa. «Tú también», respondió con sencillez. Quedaron así mucho tiempo. El silencio ya no tensaba el aire, sino que lo llenaba de algo que él no había sentido en años. Cuando al fin durmió, el sueño fue profundo y sin sobresaltos. Al despertar casi al amanecer, ella seguía allí acurrucada lo bastante cerca para que sus hombros se tocaran bajo la manta. El día empezó tranquilo. Eli partió leña mientras Josie hervía café, y ninguno mencionó lo ocurrido. Pero al llegar la noche, ella no esperó que él ofreciera. Se sentó en el catre como si ya estuviera decidido. Esa vez cuando se acostaron no dejó ese hueco entre los dos. Eli dejó que su brazo descansara sobre la cintura de ella lento y cuidadoso, listo para apartarse si se tensaba. Ella no lo hizo. Al contrario, se arrimó más, apoyando la frente contra su pecho. Para un hombre que había pasado tantos años acompañado solo de pensamientos y ganado el simple peso de su cuerpo, le resultó algo que no sabía cuánto necesitaba. Afuera el viento volvía a azotar las contraventanas, pero dentro solo quedaba el chisporroteo del fuego y la respiración pareja de ella. Por primera vez, Eli no pensó en los hombres que podían aparecer por el sendero, ni en los años que había perdido entre penas. Pensó en que ella estaba ahí y que había elegido quedarse. El día siguiente tomó un aire de rutina. Él arregló las cercas del potrero, cortó y apiló leña, revisó el ganado. Ella mantuvo la cabaña caliente, las comidas sencillas pero constantes, y fue remendando lo que hacía falta. Cada vez que él regresaba del frío, Josie estaba ahí callada pero presente, moviéndose con un propósito claro. Eli ya no mencionaba que compartieran el catre, simplemente se había convertido en lo suyo. Por las noches, cuando el fuego bajaba y el viento azotaba la madera, ella se recostaba lo bastante cerca para que él sintiera su respiración. A veces despertaba antes del alba y encontraba su cabello sobre el hombro, su mano cerca del pecho. Ya no se apartaba. Una tarde, tras arrastrar ramas secas desde el arroyo, Eli volvió agotado, los hombros tensos. Josie estaba sentada junto a la estufa peinando su cabello. La cabaña olía a estofado y a humo de pino, como dijo ella con simpleza, señalando el cuenco en la mesa. Él lo hizo en silencio, los ojos fijos en ella, mientras la veía desenredar el último nudo. Su cabello, más largo de lo que había pensado, casi le llegaba a la cintura, limpio y liso. La luz de la lámpara resaltaba el bronce de su piel, y el escote remendado de su vestido seguía cayendo lo bastante suelto como para mostrar la línea suave de su clavícula. Cuando terminó de comer, Eli se sentó en el suelo frente al fuego para limpiar el barro de sus botas. Josie dejó a un lado el cepillo y se unió a él, cruzando las piernas frente a las suyas. «Estás muy callado esta noche», comentó. «Solo pienso», respondió él. En qué Eli dudó y luego habló. «En lo que haré si esos hombres regresan». El rostro de ella se endureció. «¿Volvieron?» Aún no, dijo, negando con la cabeza. «Pero si lo hacen, estaré listo». Ella guardó silencio largo rato hasta que preguntó: «¿Pelearías por mí?» Eli la miró de verdad, entendiendo que la pregunta no era solo sobre balas y rifles, sino sobre si podía confiar en él del todo. «Sí», respondió con firmeza. Algo se suavizó en su expresión, como un alivio que no había querido mostrar. Se movió un poco más cerca del fuego, el calor tiñendo su piel. «¿Por qué quedarme?», preguntó Eli en voz baja. «Podrías probar suerte en el pueblo o hacia el oeste. Nadie te lo impediría». Josie negó con la cabeza. «El pueblo no es seguro. El oeste tampoco. Aquí sí lo es». Lo miró con firmeza, dejando claro que no se trataba solo del refugio hallado, sino del refugio escogido.
Eli soltó un respiro largo. No sabía cuánto había necesitado escuchar eso hasta ese momento. El fuego crujió fuerte, y de pronto la habitación quedó demasiado silenciosa. Josie se acercó aún más lo bastante para que su rodilla rozara la de él. Eli no se apartó. Ella extendió la mano, titubeó y tocó suavemente el dorso de la suya. Los dedos de él se cerraron instintivos, y antes de pensarlo giró la mano para sostener la de ella. Ninguno dijo palabra durante largo rato. El fuego crepitaba, el viento gemía contra las contraventanas, y el corazón de Eli golpeaba con fuerza en sus oídos. Entonces Josie se inclinó y lo besó. No fue apresurado ni tímido, sino firme y sereno, con el sabor a humo y estofado aún en los labios. Eli se quedó inmóvil medio segundo, antes de llevar la mano a su mejilla, la palma áspera y tibia sobre su piel. Cuando ella se apartó, respiraba agitada, los ojos oscuros buscándole la cara, como esperando que la rechazara. No lo hizo. Al contrario, la besó de vuelta más despacio esta vez, cuidadoso y constante, hasta que ella se relajó bajo su caricia. Cuando al fin se separaron Elias, Eli Red Hawk apoyó la frente contra la de ella y soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Debes dormir», murmuró con la voz más áspera de lo común. Josie Bell Rollins asintió tan cerca que su cabello le rozó la mandíbula. Juntos avivaron las brasas y se tendieron en el catre. Esta vez Eli no dejó distancia entre ellos. La atrajo hacia sí, dejándola acomodarse contra su pecho, con su brazo sobre la cintura. Ella permaneció ahí sin titubear la mano, descansando ligera sobre su torso. Eli no durmió enseguida. Miraba el techo en la penumbra iluminada por la estufa, pensando en lo ocurrido, en el peso de la promesa hecha cuando dijo que pelearía si los hombres aparecían. Al amanecer salió a revisar el potrero del norte. Fue entonces cuando los vio un par de huellas frescas, demasiado hondas para ser de su caballo. 2 jinetes habían pasado rumbo al oeste. Eli se agachó junto a los rastros, la mandíbula apretada. Alguien seguía buscando. Cuando volvió a la cabaña, Josie alimentaba el fuego. Ella lo miró en cuanto vio su expresión. «Huellas», dijo él simplemente. Sus dedos se crisparon en el atizador, pero guardó silencio. «Estaremos listos», añadió Eli firme. Ella asintió con un movimiento rápido, y cuando él se sentó a quitarse los guantes, ella se acercó y le rozó el hombro con la mano, un gesto pequeño pero claro. Confiaba en que él cumpliría esa promesa. Esa noche al acostarse ya no hubo dudas. La mañana siguiente amaneció gris y quieta, una calma que Eli nunca se fiaba. Se quedó en el porche con el café escudriñando el horizonte, mientras Josie se movía adentro, serena pero constante. Su presencia ya era parte de la cabaña, la trenza colgando sobre su hombro, la manera cuidadosa de dejar todo en su sitio. Eli divisó algo al fondo del camino, 2 manchas contra la tierra pálida, acercándose despacio. El estómago se le apretó. Abrió la puerta. Josie llamó con voz de combate firme. Ella apareció de inmediato, leyendo en su rostro, antes de que él dijera nada. «Hombres, ¿verdad? 2. Pueden ser ellos». Por un instante, él pensó que correría a esconderse al fondo de la cabaña, pero no se movió. Solo asintió y dijo, «Me quedo». Eli sostuvo su mirada un largo segundo, y luego asintió también. «Dentro atranca la puerta después de mí. No la abras si no oyes mi voz». Ella obedeció sin discutir mientras él salía al porche. El aire era más frío que una hora antes, un frío que calaba la piel. Eli se plantó en el borde del porche, el rifle en las manos, esperando. Cuando los jinetes llegaron a la cerca, aminoraron el paso. Uno de ellos, el mayor con barba recortada y un abrigo gastado, levantó la mano en un saludo que no combinaba con la dureza de sus ojos. «Buenos días», llamó el hombre. Eli no se movió. «Están lejos del pueblo». El segundo, más joven, se revolvió en la montura. «Buscamos a alguien, una muchacha mestiza, unos 24 años. ¿La has visto?» El agarre de Eli sobre el rifle se mantuvo firme. «Aquí no hay nadie más que yo». La boca del mayor se torció en una mueca. Curioso, oímos algo distinto. La mandíbula de Eli se tensó. Oyeron mal. El silencio se volvió pesado. El viento seguía muerto. Podía sentir a Josie detrás de la puerta escuchando.
¿Nos dejas echar un vistazo?, preguntó el joven, aunque no sonaba a petición. No, replicó Eli llano. Los dos se miraron. El mayor escupió en la tierra. Ella robó algo. No pertenece aquí. No te conviene encubrirla. Eli bajó del porche y levantó el rifle sin apuntar a matar, pero dejando claro que podía hacerlo. El camino es ese, dijo señalando hacia la llanura abierta. Lo siguen. Y regresan por donde vinieron. Pero de mi tierra se van de una pieza. El joven pareció a punto de discutir, pero el mayor le puso una mano en el brazo. Tras un largo instante le lanzó a Eli una mirada dura y giró su caballo. Esto no ha terminado, dijo por encima del hombro. Entonces asegúrate de estar listo la próxima vez, respondió Eli. Se alejaron despacio y él mantuvo el rifle alzado hasta que se redujeron a manchas en el horizonte. Solo entonces lo bajó el pecho aún pesado. Al abrir la puerta, Josie estaba en medio del cuarto, las manos apretadas a los costados. ¿Se fueron?, preguntó. Por ahora, contestó Eli. Ella avanzó, tomó el rifle de sus manos y lo sostuvo con fuerza. Josie dejó el rifle contra la pared con cuidado. Sin decir nada, rodeó la cintura de Elias Eli Redhawk con los brazos y apoyó el rostro en su pecho. Eli se quedó inmóvil un instante, luego soltó un respiro largo y le puso una mano en la nuca. Volverán, dijo en voz baja. Lo sé, susurró ella. La sostuvo allí hasta que la tensión en los hombros de ambos se disipó. Cuando por fin se apartó, sus ojos ya no estaban húmedos, pero sí duros, firmes. No eran los ojos de alguien dispuesto a huir. Yo también peleo, dijo simplemente. Eli la miró un buen rato y luego asintió. Está bien. El resto del día transcurrió en un silencio cargado. Eli limpió el rifle y revisó la munición, apartando algunos cartuchos para tenerlos a mano. Josie se movía por la cabaña con un propósito nuevo. Afiló el cuchillo de cocina sobre la piedra húmeda y recogió su cabello en una trenza apretada como quien se prepara para resistir. Esa noche, al acostarse, ella no se limitó a acurrucarse cerca de él. Se apretó contra su cuerpo buscando no solo calor sino certeza. Eli la sostuvo sin dudar, recorriendo con la mano la trenza como prometiéndole que no permitiría que se la llevaran. El sueño tardó en llegar, pero cuando lo hizo fue profundo, el que nace de una decisión tomada. Al amanecer, Eli ensilló temprano y le mostró a Josie cómo cargar el rifle de repuesto. Ella escuchó atenta, la mano firme al accionar la palanca. Si regresan te quedas dentro, dijo él. Pero mantén esto listo. Ella asintió aferrando el arma. Al dejarla de nuevo sobre la mesa, se acercó y lo besó. No con la timidez del primer beso junto al fuego, sino con la certeza tranquila de un pacto sellado. Eli apoyó su frente en la de ella y respiró su aroma a humo jabón y el leve rastro de guiso aún en sus manos. «Quédate», murmuró ella. «Me quedaré», respondió él, y por primera vez entendió que quería luchar si eso significaba conservarla a su lado. La tarde siguiente el viento se levantó silbando entre los álamos del arroyo. Eli estaba en el patio apilando leña cuando los vio de nuevo dos jinetes por el mismo sendero, esta vez llegando más rápido. Entró a la cabaña con la voz serena pero dura. «Han vuelto». Josie ya estaba junto a la mesa, el rifle apoyado en la silla. Su trenza era tensa, su rostro decidido. No preguntó qué hacer, solo asintió. Tomó el arma y se colocó en un rincón desde donde podía vigilar la puerta sin ser vista. Eli salió otra vez y esperó. No los llamó esta vez. Los dejó acercarse lo suficiente como para que el polvo de los caballos cubriera el patio. El mayor Silas Thorne tiró de las riendas, primero el rostro más duro que la vez anterior. «Dijimos que volveríamos», soltó. Eli apoyó el rifle en su brazo. «Y yo te dije que siguieras tu camino». El joven Clyde Mercer se removió en la silla, la mano cerca de la culata del revólver. «Ella viene con nosotros. Puedes apartarte o interponerte». «Ella se queda aquí», respondió Eli con voz firme. El aire se tensó, el silencio solo roto por el resoplido de los caballos y el crujido del cuero. Entonces Silas bajó del caballo, las botas hundiéndose en la tierra. Ella hizo retroceder el martillo del rifle, el clic seco sonando como una cuchilla. «No lo intentes», advirtió. El hombre se quedó quieto, los ojos entrecerrados. «Dispararías por ella».
La mandíbula de Eli se endureció. «Pruébame». Nadie se movió. Luego Clyde soltó una maldición y tiró de las riendas. «Vámonos», murmuró. Silas lo miró con rabia contenida. Luego escupió al suelo y subió de nuevo a la montura. «Te acabas de comprar problemas», Red Hawk dijo con veneno en la voz. Eli no respondió. Mantuvo el arma en alto hasta que fueron solo sombras en el horizonte. Solo entonces bajó el rifle liberando el aire que había contenido. Al entrar, Josie seguía allí el rifle preparado. Sus manos firmes aunque los ojos muy abiertos. «¿Se fueron?», preguntó. «Por ahora», contestó Eli. Ella cruzó el cuarto y dejó el arma deteniéndose frente a él. Durante un instante ninguno habló. Luego le tomó el rostro con ambas manos y lo besó con fuerza. Eli dejó que el rifle cayera contra la pared y la abrazó atrayéndola hacia sí. Ese beso fue distinto, urgente, cargado de todo lo que habían callado durante semanas. Miedo, alivio, la certeza de que quizá no tendrían otra oportunidad. Al separarse, ella no se alejó. Siguió pegada, respirando agitada, las manos en su pecho. «¿Volverán?», preguntó. «Puede ser», admitió Eli. Josie alzó el mentón. «Entonces estaremos listos». «Lo estaremos», asintió él. Esa noche la cabaña pareció más cálida que nunca, aunque el fuego no fuera mayor al de siempre. Josie no esperó a que él se desvistiera. Lo esperó en el catre, la manta abierta, en una invitación silenciosa. Eli se unió a ella de costado, frente a frente. Por largo rato se miraron en la penumbra con el crepitar del fuego como único sonido. Entonces, Elias, el Red Hawk, extendió la mano recorriendo con sus dedos ásperos la mejilla de Josie Bell Rawlins, bajando despacio por su brazo cuidadoso. Al ver que ella no se apartaba, la besó de nuevo, esta vez más lento, y ella respondió con certeza tranquila. Lo demás ocurrió de manera natural, sin palabras, como si todas las semanas de silencios hubieran estado conduciéndolos hasta ese instante. Fue sin prisa, tierno, cargado del mismo respeto que él le había mostrado desde la primera noche en que la dejó quedarse. Cuando todo terminó, permanecieron juntos, respirando al unísono en la penumbra. Eli apoyó la frente contra la de ella, su mano sobre la de Josie en su pecho. «Estás a salvo», murmuró él. «Contigo sí», susurró ella, esbozando una leve sonrisa contra su hombro. Eli cerró los ojos y dejó que esas palabras se quedaran grabadas en él, como algo que no sabía cuánto había necesitado. Afuera el viento amainó hasta dejar la noche quieta. Por primera vez la cabaña no solo era un refugio, se sentía como un verdadero hogar. A la mañana siguiente, tras la partida de los jinetes, Eli ya estaba fuera antes de que el sol asomara sobre la sierra. El suelo helado crujía bajo sus botas, el cielo se teñía de un azul pálido. Caminó la cerca con el rifle al hombro, los ojos vigilando el sendero. El silencio era demasiado hondo. Adentro Josie había avivado el fuego y puesto el café a hervir. Cuando Eli regresó, ella estaba de pie junto a la mesa, el rifle cerca. «Volverán», dijo él sin rodeos. Ella asintió una sola vez. «Entonces nos preparamos». Pasaron el día alistándose. Eli apiló más leña cerca de la cabaña, revisó cada cartucho 2 veces y engrasó el rifle hasta que la palanca corrió suave. Josie cocinó frijoles y pan suficiente para resistir encerrado si era necesario. Ya no se movía como huésped, esa también era su casa, y la defendía con la misma determinación que él. Al caer la tarde, el viento levantó polvo en el sendero. Eli vio a los jinetes antes de que alcanzaran la cerca. Esta vez eran 3. Abrió la puerta y habló lo bastante fuerte para que ella lo oyera. «Son 3 ahora». El rostro de Josie no se alteró. «Yo me quedo». Eli salió al porche con el rifle listo. Los hombres entraron directo al patio sin aminorar hasta estar a distancia de grito. El barbudo Silas Thorne bajó del caballo primero, las botas golpeando fuerte la tierra. «Esta es tu última oportunidad», Red Hawk gruñó. «Entréganosla y nos iremos limpios». Eli negó con la cabeza. «Ella se queda aquí». La mandíbula del hombre se endureció. «Entonces la tomaremos». El joven Clyde Mercer empezó a desmontar y fue entonces cuando Eli disparó. La bala levantó tierra junto a su bota, el polvo subiendo como advertencia. «Intenténlo», dijo Eli con voz llana,
y uno de ustedes no volverá a casa montado. El hombre se congeló los ojos fijos en él. La mano de Silas flotó cerca del revólver, pero no lo sacó. Miró de Eli a la cabaña donde Josie había aparecido en la puerta con el rifle apuntando. «Ella no es de ustedes», sentenció Eli. «Váyanse y no regresen». Un silencio tenso se apoderó del patio. Finalmente Silas maldijo, escupió al suelo y volvió hacia su caballo. «Vamos», dijo a los otros. «No vale la pena». Montaron y se alejaron el sonido de los cascos, desvaneciéndose hasta que todo volvió a quedar quieto. Eli sostuvo el rifle en alto hasta que desaparecieron del todo. Entonces lo bajó los hombros aflojándose por primera vez en días. Josie salió al porche, el arma aún en sus manos. Su respiración era rápida pero firme su pulso. «¿Se fueron?», preguntó. «Se fueron», afirmó Eli. «Creo que para siempre». Ella bajó el rifle despacio y lo apoyó contra la pared. Al girarse hacia él, su rostro se iluminó con la primera sonrisa verdadera, que él le había visto pequeña pero segura. «No me llevaron», dijo. No contestó Eli acercándose. «Nadie lo hará». Le apartó un mechón de la cara, y ella se inclinó en su caricia, antes de abrazarlo fuerte. Eli la sostuvo, y el silencio alrededor ya no fue tenso, sino sereno, de esos que anuncian que el peligro quedó atrás. Esa noche se sentaron juntos en el porche, viendo el sol caer sobre la llanura abierta. El cielo se tornó dorado, luego rojo, después púrpura, hasta que las estrellas comenzaron a asomar. Eli la rodeó con el brazo, ella apoyó la cabeza en su pecho. «Ahora este es tu hogar», dijo en voz baja. Josie asintió buscando su mano. «Sí, hogar». Dentro la cabaña ardía cálida, el fuego chisporroteando constante. Compartieron el catre de nuevo sin dudas ni distancias. El mundo exterior había quedado lejos, y por primera vez desde aquella noche, en que ella se metió bajo su manta, Eli respiró sin esperar un golpe en la puerta. La besó despacio antes de dormir, y ella respondió la mano sobre su corazón. Al amanecer el aire estaba en calma, el cielo claro. Eli salió con su café a ver la primera luz rozar el horizonte. Josie salió detrás descalza, la manta sobre los hombros, y se puso a su lado. No hablaron, no hacía falta. La tierra se extendía vasta y abierta ante ellos, y por primera vez se sentía como suya.